Holam 7 Internacional presenta su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Holam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanas y hermanos que nos miran en diferentes redes sociales y nos miran por el canal Holam 7 Internacional. Es una alegría, es un gozo estar con ustedes una vez más en este programa de Verdades Bíblicas. Es una gran bendición estar aquí. Y en este momento vamos a estudiar, vamos a meditar y sobre todo vamos a tratar de entender lo que es la justicia de Cristo en nuestras vidas. Cristo, nuestra justicia. Por eso tenemos en pantalla la imagen de un cordero, un sacrificio, que era símbolo del verdadero sacrificio que quita el pecado del mundo. El tema que vamos a estudiar se llama Cristo, nuestra justicia. Así que pongamos mucha atención. Si usted tiene Biblia en su hogar, pues busque su Biblia. Si no, apunta los pasajes porque quizás a veces es difícil memorizar todos los pasajes, pero si usted lo escribe, usted puede revisar en su Biblia y ver si las cosas realmente son así. Es bonita esa práctica que tenían los hermanos de Berea, que después de que el apóstol Pablo predicaba, ellos iban a sus hogares y miraban si las cosas eran así. Es una alegría estar nuevamente con ustedes en este programa. Vamos a tener palabras de oración para iniciar este estudio. Y ya saben, con ustedes, su hermano en Cristo, Douglas Bravo. Ya para los que me conocen, para los que no me conocen también, podemos nosotros comunicarnos o hacer preguntas, ya sea por el número que aparece también en pantalla. Si tiene alguna inquietud y algunos temas de los que hemos venido hablando, hemos hablado de diferentes temas. Recordemos que el programa se llama Verdades Bíblicas. Hemos hablado de temas de profecía, hemos hablado de temas doctrinales. Entonces el número está en pantalla, ustedes pueden escribir si tienen alguna pregunta, algún interrogante y ponerse en contacto con nosotros. Pero bien, si todo está claro, no se preocupen, vamos a estudiar y con la ayuda de Dios y de su Espíritu vamos a entender las cosas celestiales. Así que vamos a pedir dirección de lo alto para estudiar esta maravillosa palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y alabado sea su nombre, Señor Todopoderoso. Nos inclinamos ante su presencia reconociendo que usted es el único soberano al cual se le debe dar honra y gloria. Perdona nuestros pecados porque somos pecadores. Rogamos que ese reino de gloria muy pronto sea manifiesto y que el reino de gracia se manifieste en nuestra vida. Hoy vamos a estudiar su palabra. Queremos conocer, entender lo que su palabra dice. Y por eso suplicamos de que su Espíritu esté con nosotros, el cual nos puede dar el conocimiento, ya que en el pasado su pueblo fue destruido por falta de conocimiento y su palabra enseña que ese conocimiento que nos acerca a Dios, y ese conocimiento que nos muestra a quién es nuestro Creador. Hoy queremos saber mucho de eso y por favor, al levantarnos su bendición pueda reposar sobre nosotros y sobre todos aquellos que escuchan y miran este programa. En el nombre poderoso de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, y vamos a leer en el versículo 5 y el versículo 6. Ese va a ser el versículo de entrada. Nos da y nos brinda una muy buena información este versículo, un versículo muy maravilloso. Dice la palabra de Dios así, Jeremías 23, 5 y 6.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales levantaré a David un renuevo justo, y un rey reinará y prosperará, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel. Habitará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Qué interesante cuando nosotros venimos a las Escrituras y leemos este pasaje. Este pasaje nos brinda una información muy profunda, una información muy buena, y me gustaría que pusiéramos atención. En primer lugar, en el versículo 5 dice que vienen días que Dios levantará un renuevo. ¿Qué cosa es un renuevo? Un renuevo viene de la palabra semak en hebreo, que significa brote. También se puede traducir como fructificar. Ahora, y ese renuevo dice en el versículo, un renuevo justo, y un rey reinará y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Quién es el que hará juicio? El renuevo. ¿Quién será el rey? El renuevo. ¿Quién hará justicia en la tierra? El renuevo. ¿Quién es el renuevo? Es una pregunta que nosotros podemos hacernos. ¿Quién es el renuevo que está mencionándonos aquí? Y también dice en el versículo 6, en sus días será salvo Judá. ¿En los días de quién? Del renuevo. E Israel habitará seguro, y este es su nombre con el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Ok, si analizamos bien estos dos versículos, enmarca varios eventos. Número 1, el reino del renuevo. ¿Quién es el renuevo? El renuevo es el Mesías. Segundo lugar, dice que también enmarca lo que es el juicio. En tercer lugar, de que Él haría justicia. En cuarto, habla de la salvación. Ahora, en sus días. Y por esta razón y por otras más, muchos de la época de Cristo, gente que vivió en esta época, se les hizo tan difícil entender y creer en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero aclarar, la palabra Cristo no aparece en el Antiguo Testamento, aparece en el Nuevo Testamento, porque proviene de una raíz griega, que es Christos, que significa Mesías o ungido, que en hebreo Mesías significa, que aparece en el libro de Daniel capítulo 9, viene del hebreo Mashiach, que significa ungido, consagrado, es decir, está hablando del mismo ser. Pero en el versículo 5 y 6 del libro de Jeremías dice que ese renuevo será rey. Si nosotros nos ponemos a analizar en qué momento el Señor Jesucristo fue rey. Cuando Él vino a desarrollar su obra en la tierra, fue rey. Aunque Él le dijo a Pilato, yo para eso he nacido, para ser rey. Pero en la época que Él vivió, Él no tuvo un reinado. Ahora, notemos algo. Dice que Él iba a hacer juicio y justicia en la tierra. Ahora, Él no realizó el juicio en su época, ¿verdad? Porque dice que iba a hacer juicio y justicia en la tierra. Además dice, en sus días será salvo. En los días de Él se iba a realizar el sacrificio por el cual la humanidad podría alcanzar la salvación. Y dice que iba a haber seguridad en el pueblo de Israel. Y su nombre sería Jehová, justicia nuestra. Por eso el tema que estamos estudiando se llama Cristo, nuestra justicia. Yo quisiera que analizáramos, pensáramos, meditáramos muy bien exactamente quién es el renuevo en sí. Porque nosotros podemos decir, bueno, es el Mesías, es el Cristo, por las características que aparenta. Pero en sí, ¿Jesús cumplió todo esto que menciona este versículo? Vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 6. Si usted tiene Biblia, acompáñeme al libro de Zacarías,
Vamos a leer en el capítulo 6, en el versículo 12 y el versículo 13. Zacarías capítulo 6, vamos a leer en el versículo 12 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón, aquí lo describe mejor, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote sobre su trono y consejo de paz habrá entre ambos. Amén. Ahora, al leer este pasaje en las Escrituras, aparentemente podemos decir como que se nos complicó la idea que leímos allá en el libro de Jeremías. Porque aquí está hablando del mismo personaje que es llamado el renuevo. Y dice que el renuevo iba a brotar, iba a edificar el templo de Jehová. Qué interesante esto. Además de edificar el templo, y llevará gloria. Y se sentará y dominará y será sacerdote. Y habrá un consejo de paz entre ambos. Qué interesante la historia que se nos presenta aquí en las Escrituras en cuanto a esto. Y sería bueno que nosotros meditáramos en cuanto a este asunto muy bien. Si Cristo es el renuevo, si Cristo es nuestra justicia, porque el renuevo dice el que se va a llamar Jehová justicia nuestra, ¿en qué momento Él edificó el templo de Jehová? Ya esto debemos de preguntarnos, porque dice que el renuevo iba a brotar y iba a edificar el templo de Jehová, y lo repite 2 veces. Y en las Escrituras hay un principio que dice lo que se repite 2 veces es algo que Dios lo va a hacer pronto. Entonces, ¿a qué se refieren? ¿Sí? ¿De qué está tratando esta idea que se nos presenta allí? Y además dice de edificar el templo, Él llevará gloria y se sentará en su trono y será sacerdote. Qué interesante. Déjenme decirle algo de que esta idea que presenta el profeta Zacarías con la que presenta el profeta Jeremías no está en desacuerdo, sino está hablando de la misma cosa, del mismo evento, pero en diferente lenguaje. ¿Cómo así? Pues conforme vayamos estudiando vamos a ir entendiendo la idea, porque la idea es explicar y entender cómo es que Cristo es nuestra justicia, cómo es que Él trabaja por nosotros y con nosotros, porque Jeremías lo dice claramente, será rey, hará juicio, hará justicia, y en esos días será salvo Judá y Israel evitará confiado. Porque si nosotros confiamos en los méritos de este sacerdote, que es el renuevo, si confiamos en su justicia, que sea impartida e imputada a nosotros, entonces nosotros tendríamos un mediador entre Dios y nosotros los hombres, el cual dice las Escrituras en 1 Timoteo 2:5, que es Jesucristo hombre. Ahora, vamos a tratar de contestar la primera pregunta que nos acabamos de hacer hace un momento, y es, ¿en qué momento el Señor Jesucristo, que es el renuevo, cumple las características de lo que dice ahí que Él iba a edificar el templo de Jehová? ¿Cómo? ¿Cómo lo iba a edificar en sí? Ok, vamos al Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 2. Vamos a leer San Juan capítulo 2. En el versículo del 18 vamos a leer al 22. San Juan capítulo 2, versículo del 18 al versículo 22. Miren esta declaración que hace nuestro Señor Jesucristo. Es una declaración muy interesante. Una declaración que nos ayuda a entender un poco el pasaje de Zacarías. Y respondieron los judíos y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Es decir, ¿qué es lo que había hecho Jesús? Bueno, Jesús había sacado a los que estaban
haciendo del templo un mercado, un negocio. Y entonces él quería dejar claro que el lugar del templo era un lugar para la adoración a Dios, no para estar en negocios, donde pasa de todo, donde hay estafa y robo, pasa muchas cosas. Y entonces los judíos pidiendo señal, diciendo a conocer, ¿qué señal, dice, nos muestra? Y hay que hacer esto. Interesante. Dice en el versículo siguiente, respondiendo a Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mire qué maravilloso lo que dice este versículo. Ellos pedían señal. La profecía marcaba una señal. La profecía enseñaba la señal de que él iba a edificar el templo. Entonces, ¿qué señal nos da para que diga que haga esto? Ok, muy sencillo. Voy a destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos pensaban, dice el versículo 20, vamos a leerlo. Entonces dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que les había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. ¿Cuál escritura ellos iban a creer? Bueno, muy sencillo. La escritura que estaba en Zacarías. ¿Cuál era la escritura que estaba en Zacarías? La escritura que decía de que él iba a edificar el templo de Jehová. Entonces los judíos, ellos venían a preguntarle, ¿qué señal? Ellos querían hacer una señal. Ok, Jesús les muestra una señal profética que estaba, y era de que el renuevo, que es el Mesías, iba a edificar el templo. Levantaré y destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Ya él estaba hablando de su cuerpo, correcto. Y eso es lo que está hablando en Zacarías, que él iba a edificar el templo de Jehová. ¿Ya? La edificación del templo de Jehová. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios iba a morar en él. Claramente Jesús dijo, el Padre que mora en mí hace las obras. El Padre no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. En las Escrituras hay cantidades de pasajes que presentan este detalle. Ahora, cuando resucitó de los muertos, se cumple este evento. Imagínense, qué interesante lo que dice ahí. Cuando Él resucita de los muertos, sus discípulos se acordaron que les había dicho esto y creyeron la escritura. La escritura que estaba en Zacarías, que Él iba a edificar el templo. Porque el Nuevo Testamento no había estado escrito. Por lo tanto, ellos creyeron la escritura que estaba en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, que Él iba a edificar el templo. Entonces, una de las características de que Jesucristo es el renuevo es que Él edificó el templo. ¿Cuál? El templo de su cuerpo al resucitar de los muertos. Llevamos un punto ahí muy interesante. Ahora, el versículo también decía en el libro de Zacarías 6, y podemos leerlo rápidamente así. Zacarías 6:13. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. Aquí está otro detalle muy interesante. Dice que iba a llevar gloria. Recordemos algo. ¿En qué momento Jesús levantó el templo? En el momento de su resurrección. ¿Ya? Ahora, número 2. Pero también dice que iba a llevar gloria. Vamos a leer Romanos 6:4, a ver qué dice el apóstol Pablo. Vamos al libro de Romanos 6:4. Romanos 6:4. Miren qué interesante lo que este versículo dice. Pongamos atención, mucha atención. Y dice la palabra de Dios así. Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad
de vida. Qué maravilloso lo que dice este versículo. Dice el versículo 4 de Romanos 6, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. ¿Y qué decía en Zacarías capítulo 6? Decía algo muy interesante que no quiero pasar por alto. Decía que él iba a edificar el templo y él llevará gloria. Y dice que el versículo 4, aquí, que por la gloria del Padre, él resucita. Muy interesante. Ahora, ¿cómo se cumple la profecía en la vida y en la experiencia del Señor Jesucristo? Se cumple al pie de la letra. La gloria es porque él resucita por la gloria del Padre. ¿Ya? Ahora, decía también que cuando él edificaba el templo era en su resurrección, es decir, Zacarías 6 está profetizando la resurrección de Cristo en la edificación del templo y en llevar la gloria. No sé si estamos captando la idea. Pero eso es lo que está enmarcando Zacarías 6, mostrando que el renuevo iba a hacer esto. Y no todos iban a entenderlo, aceptarlo y creerlo. Pero como el profeta Daniel lo dijo para el tiempo del fin, también es para el tiempo, se cumplió en el pasado. Los entendidos iban a entender. ¿Ya? Ahora bien, hay otro detalle que me llama la atención en Zacarías 6:13. Leo rápidamente. Zacarías capítulo 6, versículo 13. Dice que después de llevar gloria se sentará y dominará en su trono. Pero quiero leer otro versículo en San Juan, que se me escapaba ahorita. San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Y vamos a leer en el versículo 5 y luego vamos a leer el versículo 22. San Juan 17, 5. San Juan 17 es una oración que hace el Señor Jesús antes de entrar en sus últimos momentos, cuando Él termina de desarrollar su ministerio en esta tierra. Recordemos que está en su último momento, que está con los discípulos antes de morir, no de estar en la tierra, sino antes de morir. Y Jesús ora de esta manera, dice San Juan 17, 5 así. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire qué interesante lo que dice este versículo. Jesús estaba pidiendo ser glorificado. Hoy yo no voy a hablar acerca de la gloria de Dios, un tema muy maravilloso, porque las escrituras lo mencionan de diferentes maneras, pero no voy a mencionar este tema, sino dice que él pedía ser glorificado con la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. ¡Qué maravilloso! ¿Y cómo se manifestó la gloria? Se manifestó en diferentes maneras. En su bautismo, en su resurrección, en su ascensión. En diferentes eventos fue glorificado. Ahora, notemos lo que dice San Juan 17, 22. Vamos a leer el 22. San Juan, capítulo 17. Ahora quiero que lleguemos al versículo 22. Dice así: y la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Ahora, la gloria que se le dio a Cristo, también dice, Él les había dado esa gloria maravillosa. Ya, porque Él resucitó, dice, con la gloria del Padre. Ahora, pero esa gloria es manifestada a los discípulos y dada a ellos. Pero yo no voy a enfatizar ni quedarme en ese detalle hoy en este momento, porque estamos hablando acerca del renuevo, solamente estamos viendo los detalles, cómo se cumple la profecía en el renuevo, del renuevo en Cristo, en nuestro Mesías, en Jesús. Ahora bien, Zacarías 6 decía de que él iba a edificar el templo de Jehová, iba a llevar la gloria y se sentará y dominará en su trono. Después de que Jesús ascendió al cielo, las Escrituras enseñan en el libro de Hechos de los Apóstoles que estuvo 40 días
hablando del reino, y luego ascendió al cielo. Jesús fue entronizado y se sentó en el trono. La Biblia lo dice. Ahora, y también al sentarse en el trono dice, será sacerdote sobre su trono. Y yo quiero que miremos que esto se cumple en Cristo. Vamos a ver. En el libro de Hebreos, vamos a leer Hebreos, capítulo 8. Y me gustaría leer en el versículo 1 y el versículo 2. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra de Dios de esta manera. Así que la suma de lo que hemos dicho es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Amén. Este versículo explica claramente la idea que nosotros estamos estudiando en este momento. La idea que estamos estudiando es que el Mesías iba a edificar el templo en su resurrección, iba a llevar gloria en su resurrección, se iba a sentar en su trono en su ascensión al cielo, iba a ser sacerdote, sí, iba a ser el sacerdote y el sumo sacerdote a la misma vez. Él iba a hacer la obra de purificación, el renuevo, iba a hacer todo esto y todo esto se cumple en Jesucristo. Y se vuelve el ministro de aquel verdadero tabernáculo que Dios levantó y no el hombre. Ahora bien, miramos pues quién es el renuevo. Pero hay un detalle. Dice que consejo de paz iba a haber entre ambos cuando él fuera el sacerdote. ¿Entre ambos quiénes? Entre el Padre y el Hijo. La palabra de Dios lo menciona claramente. Por eso en Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 3, dice lo siguiente. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Dice así. Lo que hemos visto y oído, esos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. El plan de la redención que fue elaborado entre el Padre y el Hijo se manifestaba en la obra de Cristo, que el renuevo dice iba a traer salvación, iba a traer juicio, iba a traer justicia, iba a ser sacerdote, iba a llevar gloria, iba a edificar el templo, en su resurrección se iba a cumplir en su ascensión todos estos eventos y todo esto se cumplió directamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, quiero que noten algo muy interesante que nosotros hemos venido estudiando aquí. El consejo de paz era entre ambos porque nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros vamos a leer algunos pasajes de las Escrituras donde nos presentan este acto, donde Él se presenta como sacerdote, el cual se vuelve nuestro intercesor, porque un sacerdote era el intercesor del pueblo en el pasado, pero Él es el intercesor entre Dios y el ser humano, Dios y el hombre. Y eso se cumple en el renuevo. Ahora, en sus días, recordemos que en Jeremías 23, 5 y 6 marca varios eventos. Y eso es lo que vamos a seguir tratando de explicar. No se vayan, quédense con nosotros, vamos a tener una pausa.
Estamos de regreso nuevamente. Estamos estudiando este maravilloso estudio que tiene por nombre Cristo nuestra justicia. Y conforme hemos venido estudiando y explicando, hemos venido entendiendo esta maravillosa verdad. Estudiamos desde el inicio, Jeremías 23, 5 y 6, donde decía de que Dios iba a hacer brotar de David un renuevo justo, que iba a ser rey, que iba a ser juicio, que iba a ser justicia en la tierra. Además de eso, dice que en esos días Judá e Israel iba a ser salvo e Israel iba a habitar seguro. Ahora bien, hemos visto a la luz de la Biblia de que en Cristo se cumple todo esto. Iba a ser juicio, como sumo sacerdote, él hace juicio ante el cielo. Iba a haber justicia, la justicia de Cristo dada a su pueblo, su sacrificio, presentado como una ofrenda perfecta para nosotros. Porque Él es el renuevo de Dios, el cual iba a fructificar, iba a dar frutos para vida y para vida eterna. Ok, estamos hablando un poquito acerca del Consejo de Paz, que es el plan de la redención elaborado dentro del juicio. Podemos verlo en el libro de Daniel capítulo 7, vamos rápidamente. Vamos a leer en el libro de Daniel capítulo 7, vamos a leer en el versículo 9 y versículo 10. Daniel 7, 9 y 10. Dice la palabra de Dios de esta manera, también el versículo 13 vamos a leer. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Luego el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que vino ante el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Amén. Cuando nosotros leemos esta visión, automáticamente nuestra mente nos indica que lo que se nos está presentando a nosotros aquí es una escena de juicio. Claramente lo presentan. Y en esa escena de juicio, dice que se presenta un personaje que es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre dice que viene hasta el anciano de días y le hacen acercarse delante de él. Lo que estaba mencionándole, el Consejo de Paz. Es decir, el plan de la redención elaborado que fue hecho desde el principio, pero aquí en esta escena de juicio, haciendo una obra de purificación para todos aquellos que se acercan a Dios. Los libros se iban a abrir en el momento específico de que la profecía bíblica lo enseñe y lo marque. Ahora bien, vamos a seguir estudiando un poco acerca de este evento. Quiero que vayamos a 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan, vamos a leer el capítulo 2 y vamos a ir al versículo 1. 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. La palabra de Dios nos dice de esta manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Amén. La palabra de Dios nos presenta claramente aquí que como Cristo es nuestro sacerdote y sumo sacerdote, eso significa que Él presenta su sacrificio por nosotros. Él aboga, Él intercede, Él es el mediador.
entre Dios y el hombre. Y eso es lo que presenta lo que es la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo, dada a su pueblo, nos presenta que el objetivo principal es que el pueblo de Dios no peque. Recordemos lo que dice el versículo 1 de 1 de Juan 2. Esto, las cartas, las escrituras, todo lo que se ha escrito es para que nosotros no pequemos. Pero si por alguna razón erramos al blanco, si por alguna razón nos apartamos, o pasa algo, o fallamos, o tropezamos, el versículo dice, abogado tenemos para con el Padre, y ese abogado se llama Jesucristo. Un abogado que defiende nuestra causa, que a pesar de que hayamos fallado a Dios, si nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, por los méritos de Cristo, y le presentamos nuestro caso, entonces el Señor hará una intercesión por nosotros, de tal manera que la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos, no dice de alguna maldad, sino de toda maldad. Eso es lo que es la justicia de Cristo en la vida del creyente, ayudándonos a llevar una vida sin mancha delante de Dios, y aunque haya tenido mancha, si confiamos en sus promesas, confiamos en Él, entonces Él hará una obra maravillosa de tal manera que nosotros seamos lavados y limpiados en la sangre del Cordero. Ok, vamos a leer otro pasaje en el libro de Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19. Quiero que veamos este pasaje en el versículo del 7 al 9. Apocalipsis capítulo 19, versículo del 7 al 9. Cuando Juan mira esta visión, él mira un grupo grande de redimidos. Y cuando lo mira, dice que se dicen estas palabras y dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y él me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Los redimidos que están ahí representan a la iglesia de Dios de todos los tiempos. Sin embargo, todos los que están ahí, dice el versículo claramente, que se les ha dado que se vistan de lino fino. El lino fino es el color blanco, pero dice fino, puro, resplandeciente, limpio. Y ese lino fino es la justicia de los santos, es decir, la justicia que Cristo les imparte a los santificados, a los consagrados, a los que decidieron acercarse y confiar en sus méritos de tal manera que, como dice en Apocalipsis 7, que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero, porque es la sangre del Cordero la que nos limpia de todo pecado, de toda maldad y de toda mancha. Ahora, vamos a ver en el libro de Mateo 22, San Mateo capítulo 22, en el versículo del 11 al 14, San Mateo 22, versículo del 11 al 14, hay una parábola muy interesante que me gustaría que entendiéramos la última parte de esta parábola, porque tiene cierta relación con lo que hemos estado viniendo, que hemos estado hablando y hemos estado estudiando. Dice así: esta parábola habla de la parábola de las bodas, de que un rey hace bodas a su hijo. Y entonces algunos los invitaron, otros se fueron, hicieron todo lo que quisieron, les llamó la atención. Pero en esas bodas después los mandan a llamar a buenos y malos, dice la parábola. Y dice que el versículo 11 de Mateo 22, 11 al 14. Y cuando el rey
vino para ver a los convidados, vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Amén. Cuando nosotros leemos aquí, en lo que presenta estas características de esta parábola, aquí no está hablando de un evento en el cielo. Esto se da, cuando me refiero al cielo, no me estoy refiriendo cuando en el momento que los redimidos lleguen al cielo, pues y de repente aparece uno ahí que no está listo, preparado. No, es una parábola. Y en la parábola recordemos que en el versículo 10 dice que juntaron a todos malos y buenos. Siempre y cuando ellos, de todas maneras, ellos querían llegar a la boda. Pero cuando el rey viene a examinar, a verificar, a confirmar, a ver a todos los que habían sido invitados, de repente se mira a uno que le llama la atención, a uno que no está con el traje que debería de llevar, a uno que realmente no está. Entonces, esto no puede ser ahí en el cielo, donde están todos los redimidos y de repente aparece alguien pues, que no está preparado para ir. Obviamente la Biblia dice que los impíos mueren con el resplandor de la venida de Cristo. Pues entonces, ¿qué evento marca esto? Esto marca el juicio. Esto marca el juicio porque la parábola de la boda representa el juicio. Y el examen representa, pues, que Dios está juzgando con justicia. Y el que un personaje aparece sin vestido de bodas, esta es una representación de que habrán algunos que profesaron servir a Dios, pero viviendo una vida impía, viviendo una vida mal, de repente en el examen que hace el rey, se encuentra que no está vestido y entonces, ¿cómo entraste? Profesaba seguir la religión, profesaba ser mi hijo, profesaba ser mi siervo. ¿Cómo entraste aquí? Y entonces él enmudece y lo sacan afuera. Y por eso termina diciendo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No es que Dios hace excepción o acepción de personas, no. Sino que la persona misma se excluye para no entrar y no estar en ese lugar. Muchos son llamados a ser salvos, pero pocos escogen el llamado de Dios. Eso es lo que pasa. Muchos se les hace el llamado, pero pocos escogen el llamado de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos despreciando, rechazando el llamado, porque estamos rechazando el llamado, no el llamado solamente para ir a la iglesia, sino el llamado para qué, ser lavado y limpiado, porque si llegamos con el traje sucio, pues entonces vamos a estar ante el rey. ¿Cómo entraste aquí? Y entonces estaremos fuera en el día del juicio. Que se manifieste y recordemos que el juicio, dice Apocalipsis 14:7, ha empezado y el renuevo es el que hace el juicio, hace justicia, porque él solo llevará a los que merezcan su gracia, a los que realmente aprecian los dones que Dios le dio. Ahora, mis queridos amigos y hermanos que miran este programa, esto nos lleva mucho que pensar. El renuevo será el rey, la Biblia lo presenta claramente. Y Jesús es rey, sin embargo, reinará sobre todos aquellos que él ha redimido. Hará juicio y justicia, serán salvos. La muerte de Cristo trajo salvación y su muerte nos da seguridad, porque es su justicia la que nos salva. Isaías 64, no quiero pasarlo por alto, yo sé que ya el tiempo se está terminando. Vamos a leer Isaías 64, en el versículo 6, quiero que leamos este versículo, dice de esta manera: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron
como viento. Amén. La palabra de Dios presenta que toda nuestra justicia, sin Cristo, sin Dios, por muy bueno que se mire, está manchado de pecado, está manchado de egoísmo, está manchado de todos los defectos de carácter que un ser humano puede tener. Y es por eso la necesidad de acercarnos al que es nuestra justicia, el renuevo que hará justicia, al renuevo que hará juicio, al renuevo que salvará, al renuevo que llevó gloria al edificar el templo, su resurrección. Por eso él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuestra única esperanza es Cristo, que murió, resucitó, ascendió a los cielos e intercede por nosotros y pronto volverá para llevar a su gloria a todos los que le aman. Vamos a leer un último versículo en el libro de Jeremías, y este es Jeremías en el capítulo 33. Jeremías capítulo 33, versículo 15 y el versículo 16. Vamos a leer este versículo, dice así, es parecido al que hemos estado estudiando. En aquellos días y en aquel tiempo haré producir a David renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y este es el nombre con el cual la llamarán: Jehová, justicia nuestra. Nuestra única seguridad en la salvación está en que dependamos de la justicia de Cristo. Él es el que nos puede resucitar, Él es el que nos puede dar gloria, Él es el que puede hacer justicia en nuestra vida y en ese juicio salir bien delante de Dios, pero si nosotros vamos confiadamente al trono de la gracia. Es decisión de cada uno de nosotros poder estar ahí, si nosotros así lo queremos. El Señor desea hacer esa maravillosa obra en su pueblo, porque habrá un Israel de Dios que estará seguro. Y ese Israel representa a todos aquellos que aman a Cristo y guardan sus mandamientos. Bueno, queridos amigos y hermanos, espero que este tema haya sido de bendición, no solamente para mí, sino para cada uno de ustedes. La palabra de Dios nos habla maravillosamente, de una manera muy clara, haciéndonos ver de que el Señor Jesús fue un renuevo, una nueva vida en Él para fructificar, y esa nueva vida necesita renacer en cada uno de nosotros. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Vamos a terminar con palabras de oración en este momento. Vamos a orar. Ahí donde ustedes se encuentren, oren conmigo. Nuestro Padre, nuestro Dios, que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Estamos tan agradecidos porque por los méritos celestiales nosotros tenemos una salvación tan grande. Porque Jesús en la eternidad se dispuso a acercarse ante el Padre para decir que Él pone su vida para volverla a tomar. Señor, ayúdanos a apreciar esa maravillosa salvación, de tal manera que no podamos confiar en nuestra fuerza, en nuestro intelecto, en lo que humanamente somos, sino que podamos confiar solamente en el Salvador que fue enviado a este mundo para darnos ejemplo
de lo que nosotros deberemos ser. Bendice este canal, bendice este programa y los programas que se presentan aquí. Y bendice a cada persona que en diferentes lugares del mundo miran este maravilloso programa y este canal. Sé con ellos, usted conoce cada uno de ellos por nombre, conoce sus situaciones. Solamente rogamos, Padre, de que aún en medio de las tormentas podamos creer que hay un Dios en el cielo el cual nos ama y está pendiente de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Olam 7 Internacional presentó su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.